Los rabinos son líderes espirituales de la comunidad judía. De acuerdo a la tradición, es un maestro de la ley judía, la Torá, y es quien interpreta los textos sagrados. La palabra rabino proviene del hebreo raf, que significa abundante, distinguido, grande, y maestro, y el yiddish el término para rabino es rabé. El rabinismo es equivalente a la exégesis judía, o sea, la interpretación de los textos de la Torá según las normas tradicionales de la exégesis extensamente usada en el judaísmo tradicional. Hoy, la preparación de un rabino incluye una carrera profesional en cualquier área de estudios judaicos en una yeshivá durante unos 3 años y medio, un año de servicio al lado de un rabino en ejercicio y de manera ineludible estar casado para poder ejercer funciones en una sinagoga. Debe hablar hebreo y por lo menos algo de arameo, así como estar especializado en la comida kosher y el tratamiento de los alimentos según la religión judía. Los rabinos siempre han sido fundamentales en las tradiciones dentro de la población judía y en la enseñanza de la Biblia, del concepto de que la enseñanza y el conocimiento del Torá debe ser transmitido porque es herencia de todo el pueblo de Israel. En este caso hablaremos de la Cábala, que es una forma de misticismo judío que busca alcanzar un conocimiento directo de lo divino. Es una de las tradiciones más populares del judaísmo. Se originó en las comunidades judías de Europa Occidental a principios del siglo XIII. La Cábala no podría considerarse como una denominación religiosa, si bien en base a interpretaciones religiosas de carácter místico en el judaísmo. Busca definir la naturaleza del universo y del hombre en base a propósitos de su existencia y otras cuestiones relacionadas con la ontología. También presenta métodos para ayudar a entender estos conceptos y por tanto lograr un crecimiento espiritual. En este caso, las 10 Seiforot del árbol de la vida son las partes esenciales, Adán Kadmon o las emanaciones de Dios anterior a la creación del universo llamado Ein Sof. En Embajada y Embajadores con el rabino Isaac Ben Saken. Rabino, ¿quiénes son en definitiva dentro del judaísmo? Bueno, aquellos que estudiamos desde muy pequeños. Yo recuerdo a los 11 años empecé ya era maestro de hebreo a los 11 años. Y muy joven entré en la academia. Hay una academia, se estudia mínimo 6 años, mínimo. Hay gente que se queda, mire, 10 años, 15 años estudiando. Y una vez que se reúnen unos determinados requisitos, la academia lo certifica como rabino. Principios fundamentales de la Kabbalah y sobre todo textos fundamentales. Bueno, históricamente la situamos en el siglo II antes de la era común. Ahí tenemos un texto que se llama el libro de la creación, donde matemáticamente nos habla acerca de la creación del mundo. Nos habla de un esquema que se llama el árbol de la vida, que tiene 32 elementos. Y mire qué curioso. El número 32 en hebreo es L, cada letra tiene un valor numérico, L y B. La B vale 2, la L vale 30. Lev, y Lev es el corazón. Está significando de que no solamente pensamos con el cerebro, sino también el corazón, y eso es científico. En estas últimas décadas se ha demostrado que también hay circuitos neuronales en el corazón más potentes y poderosos que en el cerebro. Y ya hace más de 4.000 años esto se daba por hecho en el contexto de la Kabbalah. Ahora, una persona que desee integrarse a los estudios, ¿qué requisitos debe tener y dónde dirigirse? Muy bien. Que nos escribe por nuestras redes @IKU Universal. Y ahí lo recibimos con los brazos abiertos, como dijimos, Baruch Haba, bienvenido. ¿Qué textos de la Biblia son fundamentales dentro del concepto de la Kabbalah? ¿Hacia dónde dirigirse? Los primeros 5 libros, que se llama la Torá, el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y los Salmos de David,
el Eclesiastés de Salomón, el Cantar de los Cantares de Salomón, los Proverbios de Salomón constituyen el corpus de análisis de la, vamos a decir, la Biblia mística de la Kabbalah, que se llama Zohar, libro del esplendor. Si pusiéramos en un diálogo a Salomón y David, ¿qué podrían decirse uno y otro y cómo comprenderlos en esa visión bíblica? Yo creo que David, padre de Salomón, lo aleccionaría en cómo desenvolverse en el contexto de la vida, mientras que Salomón, hijo de David, le suministraría la sabiduría necesaria para cómo sobreponerse a los acontecimientos difíciles de la vida. Y en cuanto a la obra de cada uno, ¿qué dimensión tiene? Los salmos, por una parte, el Cantar de los Cantares, e incluso también el Eclesiastés. Bueno, el Eclesiastés es una obra muy filosófica, de gran profundidad. Muy humana, ¿no? Y humana. Salomón tiene como 3 etapas. La primera, como joven, el Cantar de los Cantares. Alegría. Alegría, enamoradizo. Sí, sí. La segunda... Yo te canto, esposa mía, yo te canto, novia mía. Así es, la Empieza Sulamita. La Sulamita. La Sí. Sulamita. También en su juventud, y ya más en la madurez, escribió los proverbios. En hebreo se llama Mishle. Consejos o reflexiones. Exacto, consejos de cómo conducirse en la vida. Y ya en sus últimos años expresó esa filosofía de vida en el Eclesiastés. Mientras que David lo conocemos por los salmos, son 150 salmos, de los cuales 72 pertenecen a David, y hay otros autores también que comparten con él esos salmos. Seguimos conversando con el rabino Isaac Ben Zaken. Vamos a compromisos comerciales y regresamos para ahondar más en estos temas.